Deja a un lado todo el barullo y el estrépito del mundo para albergar siempre un solo pensamiento en la mente, y tan solo por el más breve de los instantes. El pensamiento de que ahora mismo no necesitas preocuparte por nada, que el mundo que has soñado para simplemente experimentarlo puede ser archivado en un instante, que en esta hora solo hay esta experiencia, tu disposición a preparar un lugar para nosotros y para escuchar vibraciones sutiles, traducidas como pensamientos, que moldean la forma de las cuerdas vocales para expresar las palabras del idioma español, que puedan dirigir el corazón hacia el alma, que puedan dirigir el alma hacia el espíritu, que puedan dirigir el espíritu hacia un pleno despertar como presencia del pensamiento de amor en la forma, pues esto es lo que has sido creado para ser, y esto es lo que eres eternamente, a pesar de las vibraciones de los pensamientos que permites que se alojen en tu mente de forma transitoria. Hay un término que usan los abogados en las leyes: locura transitoria. Mi cliente no es culpable, solo era locura transitoria. Ten por seguro que eso es justo lo que sucede en las dimensiones cósmicas de tu ser. Tu padre sabe que, habiéndote dado un perfecto libre albedrío, a veces has elegido volverte transitoriamente loco. Y al reconocer esto no se ha hecho ningún juicio, y tu creador nunca te ha considerado malo o equivocado. Y nunca has fracasado a la hora de crear y atraer justo aquellas lecciones, las más hermosas lecciones, que han desencadenado en ti lo que más necesitas aprender, lo que más necesitas sentir. Y en cada momento existes en una exquisita perfección, que es algo de tu propia factura y en tu propia colaboración con algún otro. Estamos trabajando con alegría e inocencia para recordar, para rememorar lo que siempre es verdad, y entonces explorar la expansión de esa verdad más allá de las fronteras de cada pensamiento temeroso, más allá de las limitaciones de cada percepción egoica, más allá incluso del cuerpo mismo, que tan solo sería un instrumento transitorio de comunicación, utilizable solo en la muy delgada capa de creación que llamáis mundo físico. Cuando sientas que tu compromiso titubea, cuando te vuelvas consciente de ello, simplemente elige de nuevo. El final del viaje está necesariamente asegurado, pues así como has creado tu viaje hacia afuera de Dios, en tu imaginación, así también imaginas o pones en forma de imágenes la propia ruta que te devuelve a tu verdadera realidad. Eres el creador de tu regreso a casa. Eres el creador de todo lo que percibes. Eres aquel a quien le has dado el infinito poder de la mente de Dios para ver a través de los ojos del amor, para descansar en una perfecta seguridad, para acoger todo lo que te venga en tanto que viene como la simple realidad que tú has pedido, quizás como un desafío, pero siempre como una oportunidad para expandir tu compromiso con el amor. Y en el momento en que el amor sea elegido de modo tal que ya no quieras nada más,
Entonces verás solamente un mundo amoroso, infinito en su dimensión, centelleando de claridad, radiante en belleza. Vamos a practicar una meditación. Permite que tus ojos se cierren. Sé consciente simplemente del movimiento de tu propia respiración y tan solo piensa esto. Permito que esta respiración se vuelva más lenta y profunda. Entonces, comienza a sentir la sensación de relajación aún más profundamente con este pensamiento. Como Cristo, en perfecta seguridad, suelto toda tensión. Como Cristo, en perfecta seguridad, disuelvo mi mente en la paz perfecta de Dios. A medida que el aire llena suavemente el cuerpo, di tan solo, acepto. Y a medida que el aire abandona el cuerpo, di, dentro de tu mente con suavidad, el amor de Dios. Y de nuevo, cuando el aire entra en el cuerpo, di, acepto. Y cuando lo deja, el amor de Dios. Continúa así durante 5 minutos más o menos, y sin importar lo que la mente egoica te diga, simplemente regresa a esta simple práctica. Al final del periodo de unos 5 minutos, permite que la oración que has estado ofreciendo se transforme, pasando de ser palabras a ser energía. Quizá puedas percibir como una luz blanca dorada, o podrías sentir una especie de suave flujo de relajación. Continúa tranquilamente respirando esa cualidad o ese color hacia ti mismo en cada respiración. Y cada vez que sueltes el aire, imagina y siente que esa energía se mueve a través del cuerpo como si fuera a extenderse, como una dulce brisa, más allá de los límites del cuerpo. Y si, de nuevo, la conciencia egoica salta y se sale con la suya, y comienzas a pensar en la multitud de cosas que deberías estar haciendo, regresa simplemente a la oración. Pues toda oración no es nada más que la elección de morar, de contemplar, de permanecer en comunión más allá del pensamiento egoico. Tras otros 5 minutos, más o menos, entonces, di para tus adentros. Como Cristo, he celebrado de este modo la verdad de quién yo soy. Y hoy llevo la paz al mundo. Permite que este periodo de práctica tenga lugar por la mañana al comenzar tu día y luego de nuevo por la noche. El único cambio por la noche sería en la frase final, donde simplemente dirías: en este día he llevado paz al mundo y la he ofrecido a mis compañeros. Queridos amigos, el mundo que contemplan no es real, nunca ha sido real, nunca será real. Pero es una creación que puede ser impregnada con el amor perfecto de Dios. Recuerda siempre entonces que solo hay amor o miedo. Y lo que no es amor solo puede ser miedo y nunca está justificado. El mundo que has fabricado es completamente inofensivo. El mundo que experimentas te ofrece en cualquier momento la oportunidad de elegir entre impregnarlo con amor o bien permitir que te refleje tus pensamientos miedosos. Solo hay que temer al propio miedo. El miedo es la única energía que puede separarte del cielo. Y el miedo nunca
en ningún momento está justificado. No hay nada que temer, ya que el miedo es solo locura transitoria, y tu mente recta está a un solo paso de ella, a una sola elección. Por lo tanto, comienza a mirar cada situación, cada momento o minuto de tu vida, como una escena separada de una película. Tiene un cierto escenario con sus personajes, y tiene un comienzo y un final, pues aunque tú eres eterno, las cosas del tiempo no lo son, y todo lo que nace ahí, en el tiempo, con el tiempo acabará. Por lo tanto, emplearás ese momento concebido en el tiempo para brindarle lo que es eterno, o continuarás creyendo todavía que dentro de ti no existe la manera de poder elegir el amor por encima del miedo. Mira a tu alrededor. ¿Qué te muestran tus ojos? ¿Lo bendecirás o lo maldecirás? ¿Qué quieres enseñarte a ti mismo y por tanto hacer que sea verdad para ti? Considera esto. ¿Has sufrido ya lo bastante? ¿Te has mantenido pequeño ya lo bastante? ¿Has probado la limitación con la bastante profundidad como para reconocer que no quieres más esas cosas? ¿Estarías dispuesto a elegir pacientemente disolver tus ilusiones? Pues justo al otro lado de cada ilusión está la libertad y la paz que buscas. Si el cuerpo está tenso y no está confortable, si tienes que hablar muy alto, si tus palabras brotan rápidamente, si el ceño está fruncido y la mandíbula tensa, ten por seguro que has elegido ser devoto del miedo. Pero tú eres alguien que porta una varita mágica llena de tal poder que podría simplemente ondearla sobre la faz de esta tierra y extender el reino del cielo a cada corazón y a cada mente. ¿Qué es lo que te impide la expresión de tal poder? El miedo que tú has fabricado para reemplazar la realidad del amor. Al mirar a cada bloque, a cada escena de tu película, en cada minuto, comienza a cultivar la práctica deliberada de reconocer que allá, donde estés, te encuentras en un campo de energía que es tu sirviente perfecto. Y en ese momento o en ese minuto, tú eres el único que tiene el poder de hacer que ese momento sea lo que quieras que sea. Puede ser llenado de conciencia crística, puede ser llenado con una locura transitoria. La elección es siempre tuya. Y nunca, jamás, ha existido algo así como una víctima. Por lo tanto, pregúntate, ¿para qué es esto? ¿Qué decreto que este momento sea? ¿Qué es lo que más quiero aprender al enseñarlo? Enseñar es demostrar, manifestar. Demostrar es expresar lo que has decidido que tendrá el mayor valor para ti. Siempre que juzgas a otro estás decretando que lo que más vale es la separación, ya que el juicio siempre provoca contracción y por tanto separación con respecto al otro. Cuando practicas el perdón, estás decretando que lo que valoras es unirte con una relación santa y llena de paz. Recuerda que el perdón no tiene nada que ver con decirle a otro, bien, puedo ver que has pecado, pero te perdono tus faltas. No, el perdón es el reconocimiento de que no te han hecho nada a ti, de que preferirías ver el rostro de Cristo en aquel que está frente a ti. Enseñar es demostrar. Demostrar es expresar lo que has decidido que tendrá el mayor valor para ti.
Siempre que juzgas a otro estás decretando que lo que más vale es la separación, ya que el juicio siempre provoca contracción y, por tanto, separación con respecto a otro. Cuando practicas el perdón, estás decretando que lo que valoras es unirte en una relación santa y llena de paz. Recuerda que el perdón no tiene nada que ver con decirle a otro: bien, puedo ver que has pecado, pero te perdono tus faltas. No. El perdón es el reconocimiento de que no te han hecho nada a ti, de que preferirías ver el rostro de Cristo en aquel que está frente a ti. Permíteme darte un ejemplo. En Pascua se celebra la resurrección. Se ha hecho para celebrar mi resurrección. Pero esto solo ha servido para que tu atención se desplace desde el especialismo de tu existencia, de tu realidad, hacia mi propio especialismo y sobre mí mismo, como si Cristo fuera algo meramente histórico y como si yo fuera algo especial ante la mirada de nuestro Dios. Por tanto, reconoce en esta Pascua que tienes el poder de celebrar y de aceptar tu resurrección como el Cristo viviente. Al mirar más allá de las fronteras de la muerte y de la pérdida, del miedo y del sufrimiento, de la ira y de la proyección, y de las percepciones sobre las cuales descansa la proyección. Tú eres quien renace cuando eliges recordar solo pensamientos amorosos. ¿Qué es entonces ese velo que parece hacer que eso resulte tan difícil? Solo puede ser esto: que en tu mente has aceptado, en algún nivel, que el mundo que ves es real y que tiene el poder de dictarte si te vas a sentir en paz o bien perturbado, amor o juicio. Esto es siempre una ilusión, y la cuestión en este día de Pascua es esta: ¿estarás dispuesto a entregar tus ilusiones para poder rememorar la perfecta paz de Dios? La cuestión es la de si aceptarás o no la expiación para ti mismo, y si te determinarás a caminar por esta tierra como resucitado. Es decir, si eliges despertar de la inutilidad de la separación, de la inutilidad de la victimización, de la inutilidad de la debilidad, hacia el poder que conlleva volverte responsable de esta dimensión de la creación, hacia el poder que conlleva decidir caminar por la tierra como el Cristo renacido. Si eliges tomar el mensaje de un evento histórico que ocurrió en el tiempo, para recibir el mensaje de un evento histórico y asumirlo como símbolo de tu propia vida, pues sí que has sido crucificado por tus propios pensamientos, y por tus propios pensamientos has atraído a tus propios verdugos hacia ti, quienes te han clavado a la cruz 1.000.000 de veces, de modo tal que pudieras verte confrontado con la oportunidad de ver un mundo amoroso al mirar solamente a través de los ojos del amor. Piensa entonces en esto. Por un momento imagina que tú estás clavado en una cruz. Estás fijo entre el eje vertical de la eternidad y el horizontal del tiempo y del cuerpo. Imagina que levantas tu cabeza sobre la cual tú has colocado una corona de espinas. ¿Y qué representa eso? Representa el campo de la mente, según opera y se expresa a través del cuerpo, a través del cerebro. Esas espinas representan tus pensamientos temerosos, los pensamientos que juzgan, los pensamientos limitados que tienes, y que presionan sobre tu campo, que pinchan tu propio campo de energía y te provocan un dolor de cabeza cósmico y hacen que salga sangre. Es decir, que retiran la fuerza de la vida de ti, que retiran el poder de ti al drenar tu campo áurico. Tú te disipas a ti mismo, entonces, como si fueras un globo
que tuviera un pequeño agujero por el cual se disipa el poder que le permite ser un globo. La corona de espinas simboliza el efecto de los pensamientos que insistes en tener cuando sigues con el juicio, la ira, el sufrimiento, el miedo, es decir, cuando eliges negar el amor. Ahora bien, los clavos meramente representan aquello que te mantendría atado a esta dimensión, a la horizontal del cuerpo y del tiempo, y que querría clavar tus pies al mundo, arrojado a la tierra. Y no obstante, sobre ti, la corona en tu cabeza apunta hacia el cielo, y eres libre de recibir el amor de Dios para elegir solo pensamientos amorosos, para mirar gentilmente a cada cual y cada acontecimiento, contemplando solo una perfecta inocencia. Imagina ahora que levantas tu cabeza y te das cuenta de que el que la sangre esté escurriendo por tu frente se debe a ti mismo. La corona de espinas fue colocada sobre ti por aquellos que vinieron a servirte para sacudirte con el recuerdo de que, a veces, te has permitido a ti mismo tener pensamientos de negatividad, de limitación y de miedo. No es sorprendente que haya tenido tal dolor de cabeza. Miras a la derecha y a la izquierda y ves tus muñecas atadas al plano horizontal por un clavo, por una dura pieza de hierro fría y desconsiderada. ¿Y cuántas veces tú te has atado a ti mismo a las cosas del tiempo, a través de tu propia desconsideración, de tu propia frialdad? Y ahora vuelves la cabeza hacia abajo para mirar a tus pies ahí cruzados, descansando suavemente sobre una pequeña tabla de madera, atravesados por un clavo como si el mundo estuviera diciendo: no te atrevas a elevarte por encima de nuestro nivel de conciencia. ¿Cómo te atreves a reflejarnos la verdad de nuestro ser, siendo siempre tan empalagosamente amoroso? El mundo intentará clavarte a la tierra insistiendo en que te lo pienses. Pues recuerda siempre que el mundo, no estamos hablando de la tierra, estamos hablando del mundo de la experiencia humana, es la tentativa de crear aquello que es opuesto a la realidad. De forma similar a como hay muchos que se reúnen para tomar alguna droga, creyendo así que su locura es la misma que el éxtasis y la bendición de la unión con Dios. Y no obstante, no se atreverían a conducir un automóvil, no pueden pensar nada coherente y ni siquiera pueden recordar dónde están. Y ahora enfocas tu mirada en el barullo y el estrépito del mundo. Ves los soldados, tus verdugos, totalmente inconscientes, totalmente conformes a la autoridad del mundo, de modo que se han vestido con esa armadura, esas piezas sobre la cabeza y el calzado, y llevan la lanza con el estandarte de un Dios fabricado como un sustituto del amor. Miras a la multitud temerosa. Ves a algunos amigos que todavía ven tu alma, que ven lo crístico en tu mente, y continúas amándoles. Y no obstante, incluso ellos tienen un velo en su mirada, debido a su creencia de que la muerte y la pérdida son posibles. Así pues, te encuentras completamente solo. No hay nadie para salvarte, nadie va a rescatarte. Todo es entre tú y Dios. Y ahora debes tomar la decisión de si vas a estar determinado a elegir solo lo que es real, sin importar lo que los ojos parezcan mostrarte y lo que cada mente alrededor de ti parezca creer. Incluso las que profesan la creencia en tu mensaje de amor. Pues ellos contemplan el cuerpo y viene esta vieja creencia para reclamar su espacio. El cuerpo es lo real, después de todo, pues mira a este clavado a una cruz. Esto es limitación. Esto demuestra que el pensamiento del mundo es verdad. Así pues, tienes que elevar tus ojos y apartarlos del mundo que crees que ves, y eliges aceptar una realidad diferente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
que no es nada más que la elección de la cordura en medio de todos los condicionamientos, la elección de lo que es eterno en el campo de todo lo transitorio, la elección de lo que es ilimitado en el campo de lo que parece ser limitación, la elección de la cordura en el campo de lo que parece estar invadido por la locura, la elección de recordar solo pensamientos nacidos del amor. Y entonces tus ojos vuelven a mirar hacia abajo. Y ahora algo ha cambiado. Estás en paz. Reconoces que estás por encima del mundo, por encima de la multitud, y una suave dulzura comienza a invadir todo tu ser. Todo dolor y todo sufrimiento son olvidados. Los clavos ya no pueden sujetar, y el mundo no puede retenerte en su locura. Los ojos del cuerpo se cierran, y al cerrarse, el mundo que te han mostrado retrocede, y aparece el mundo real, y descansas en la perfecta remembranza de que eres uno con Dios. Y tu atención se aleja de la locura. No obstante, eres muy consciente de que aún puedes ver a tus amigos, ves los soldados, ves las lágrimas y el tumulto. Ves a alguien que está meramente en calma y los bendices y los liberas para que tengan las percepciones que hayan elegido tener. Pues has llegado a amarte a ti mismo tanto que solo aceptas lo que es real. Has terminado. La resurrección comienza ahora. La Pascua es el día de tu cumpleaños. La Pascua es un tiempo para celebrar que la corona de espinas ha sido eliminada porque te has decidido a pensar solo pensamientos amorosos, porque has recordado el poder que te fue dado y a través del cual trasciendes la horrible experiencia que surgió a partir del miedo, tan temible y tan llena de sufrimiento. Pues en el amor solo hay paz. Y en el amor solo existe la infinitud del espíritu puro. En el amor Cristo es restaurado en tu conciencia. En amor has regresado. La Pascua es para ti, no para mí. Por tanto, deja a un lado tus imágenes y tus prácticas que tienen que ver conmigo. No peregrines hacia mí. Haz un peregrinaje hacia el corazón de tu ser, de tu yo, y contempla todo lo que ves hoy, viendo solo su belleza, su carácter inofensivo, reconociendo que tú eres quien está mirando a través de los ojos del Cristo resucitado. Tú eres aquel que conmigo ha vencido el mundo. Puedes elegir solo entre amor y miedo. En el amor eres resucitado, en el miedo eres crucificado. ¿Cuál será entonces tu elección en esta hora en que la muerte te ofrece la vida eterna? La elección siempre es tuya. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie causa tus percepciones. Ellas fluyen a partir de tu elección de la crucifixión o de la resurrección. Yo sí reconozco dónde elegiría tenerte conmigo. Reconoce entonces que yo te amo, reconócelo a menudo y siempre de la manera en que te puedas permitir hacerlo, con la intensidad que puedas aceptar. Elige entonces conmigo y seremos libres. Paz. Dentro del propio mundo, el mundo en sí mismo, hay una gran sabiduría. La transformación requiere que exista algo que habite en la forma. Y tú eres eso, tú eres espíritu, tú eres aquello que ha surgido como un rayo de luz de la mente de Dios, como un rayo de luz solar para el sol, y en el comienzo sin forma eres conciencia en sí misma. Eres inteligencia en sí misma, eres éxtasis, eres esplendor, eres compasión, eres el potencial para una creatividad interminable. Eres Dios mismo, eres espíritu, como aquello que es Dios. Y esto solo podría significar que lo que tú eres en tu esencia, en tu ser esencial, es Dios mismo.
El auténtico primer nivel de la creación pues se encuentra cuando aquel que llamamos Dios o Abba comenzó por primera vez con ese indescriptible, ese inexplicable misterio de darse nacimiento a sí mismo, a partir de la matriz eterna de su ser. Ese primer nivel de la creación era espíritu puro, un sutil movimiento en el que un amable rayo solar comienza a surgir del sol, o en el que un rayo de luz insonoro comienza a emanar de la luz misma. En espíritu puro, eres ilimitado, eres sin forma, pero no estás sin conciencia, no estás sin autodiscernimiento. En espíritu solo hay ser, solo hay yo, no un yo y otro yo, no un yo aparte de la forma, sino simplemente yo o ser, radiante, resplandeciente, ilimitado, aislado, pero no solitario, más bien lleno del yo, lleno del ser, lleno de Dios, lleno de amor. Este primer nivel de la creación nunca cambia, es como Dios en sí mismo. Pues el rayo solar es como el sol, el rayo de luz es como la luz. Sin embargo, un impulso ha dado comienzo, un impulso que se extiende desde la pura potencialidad de todo aquello que Dios es. Pues el amor busca solo extenderse a sí mismo. La extensión es una actividad, es un movimiento, y para que haya extensión necesariamente debe haber sido creado aquello que tú llamas espacio. Pero en este nivel de la creación, el espacio del que hablamos no es para nada eso que podrían percibir en su mente cuando conciben aquello que contiene a los planetas que se arremolinan en torno a su Sol. Más bien es como vamos a decir, un concepto matemático. Era la idea del espacio en la cual pudiera tener lugar la extensión. Todavía no había planetas ni soles, todavía no había ni un solo átomo o molécula de lo que llamas materia. Había puro pensamiento, amor puro, puro ser, comenzando a considerar la idea del puro espacio, pura extensión, ilimitada, sin restricciones, para siempre. Había puro espíritu, eso es lo que tú eres, ahora y por siempre. El espíritu nunca cambia. Hay por tanto aquello que en ti, aquí y ahora mismo, incluso ahora, mientras te percibes como un cuerpo sentado en una silla o tumbado en algún suelo, justo aquí y ahora, más allá de todo lo que ves con tus ojos físicos, de todo lo que eres consciente como cuerpo y dentro del cuerpo, más allá de la actividad de ese nivel superficial de la mente con el que estás más familiarizado y en el que se da eso que se conoce como bombardeo de las neuronas en el cerebro, encendidas casi sin parar, de modo que la mente nunca parece estar sin imágenes ni pensamientos, mucho más allá de este planeta y no obstante justo allí donde este planeta mora, mucho más allá de este universo y no obstante, justo allí donde este universo mora, mucho más allá de todas las dimensiones, más allá de las infinitas dimensiones de la creación, y no obstante justo allí donde estas infinitas dimensiones existen, el espíritu es. Aquí se encuentra aquello a lo que a menudo me he referido como el mundo real. Aquí la paz mora eternamente en perfecta consistencia y sin interrupción. Aquí está la realidad viva, aquella que ha sido reflejada en esta frase: yo y mi Padre somos uno. En otras palabras, cuando la conciencia trasciende su percepción de sí misma como algo que solo tiene una existencia condicional, siendo solo formas de la existencia, el cuerpo-mente, el sentido particular del yo como separado de todos los demás yoes, la brizna de hierba, la nube en el cielo, la piedra sobre el suelo, cuando la conciencia trasciende este sentido de sí misma,
no mora en una relación pensante, no observa al espíritu como algo que fuera otra cosa más. Y entonces dice: oh sí, eso es lo que yo soy, qué grande. Más bien, tiene lugar una viva sensación en la cual la conciencia como tal, como el yo o ser, descansa en el yo y simplemente conoce, pues únicamente el conocimiento es inmediato y no está mediado por ningún concepto, forma ni experiencia. En ese momento, y tan solo lleva un momento, hay un despertar inmediato a la realidad del mundo real. Y de alguna forma entonces, y advierte que he dicho de alguna forma, como conciencia, vuelve entonces danzando a la extensión del espíritu, a la extensión de la realidad, a la creatividad, a la creación, y en la forma humana podría decir: yo y mi Padre somos uno. Ahora bien, en este incesante movimiento desde aquello que nunca se mueve, como el rayo de luz emerge de la luz divina, sin límites, eterno, sin obstrucciones, en el deseo mismo de ser creativo, de extender incesantemente la creatividad, y eso es lo que la creación es, el espíritu continúa con su danza, mientras la mente única, Dios, el Padre, considera o se entretiene con la extensión de la creación, y el espíritu comienza a condensarse para dar algo que todavía no ha tenido lugar: el pensamiento, pues todavía no existe la profunda oscuridad del espacio de vuestro universo ni de cualquier otra dimensión. Comienza a condensarse en un pensamiento de individuación. Quizás todos hayan contemplado, en los anuncios comerciales, en sus televisores, aquel momento en el que la leche se vierte en un vaso a cámara lenta, y cuando la leche golpea en el vaso comienza a ir hacia los lados mientras se va llenando, y al final, cuando se inclina el cartón de leche y se deja de verter, el movimiento que se ha iniciado crea el fenómeno de una gota circular de leche, una gota que se eleva y que por un momento muy transitorio parece volverse algo separado del conjunto de la leche del vaso por sí misma. Emerge y en una fracción de segundo, vosotros que estáis viendo la pantalla, tienen el discernimiento, se percatan de que una gota individuada de leche parece existir completamente independiente del cuerpo de la leche por sí misma. Y entonces, en el siguiente instante, la gota vuelve al mismo cuerpo de la leche y pierden la conciencia de ella como una cosa separada, como gota de leche separada, aunque sigue siendo la leche. Desde su espacio de percepción, meramente parecía como si tuviera una existencia separada. Ahora bien, eso es una analogía, por supuesto, ya que el alma no está hecha de leche, pero les da una imagen de qué es lo que sucede cuando el cuerpo del espíritu continúa en su consideración de la creatividad, entreteniéndose con ella, y a partir de lo cual aquello emerge, aquello que hemos llamado alma, el sutil comienzo del pensamiento de individuación, de aquello que es una expresión individuada de la plenitud del espíritu, que es luz, que es Dios. ¿Y por qué? Todo es por el gozo de extender la creación, para que aquel pudiera ser consciente de sí mismo en la interminable variedad de la forma. Y por aquí es por donde todo comienza, el deleite de la creación. Y eso es lo que tú eres, en pura alma. Todavía solo existe potencialidad pura. No ha habido todavía aquello que entenderían como experiencia. Hay, sin embargo, el sutil discernimiento del ser, o yo único, siendo consciente de sí mismo. A medida que el alma continúa con la extensión de la luz, de la creatividad pura,
se condensa, desciende al siguiente nivel, por así decirlo. El alma desciende o se condensa y comienza a crear un discernimiento más profundo de sí misma, como una cosa individuada. Ahora bien, su discernimiento de sí misma como espíritu está cobrando una nueva coloración, una nueva vibración. Está volviéndose algo muy similar a aquello que muchos de ustedes han experimentado en sus propias vidas, en sus propias meditaciones y oraciones, o en ese momento en el que escuchan llorar a un niño, o cuando caminan por un bosque al amanecer, cuando su mente egoica fue transitoriamente trascendida y tuvieron una sensación de unidad con Dios, y no obstante, todavía se sienten distintos de Dios. Criatura y creador, hijo y padre, unidos, pero de algún modo diferentes. Aquí es donde la separación puede decirse que ha tenido lugar, pues es aquí, en el primer nivel de la pura potencialidad de este único pensamiento, que aquello o aquel que es inteligencia, aquel o aquello que es amor, aquel o aquello que es luz, y me he referido a esto, por ejemplo, en un curso de milagros como la mente con mayúscula, y la mente no es meramente el parloteo que transcurre en el cerebro humano, eso que has llamado pensamiento, no, la mente con mayúscula es algo mucho más vasto que eso. Es aquí, en el primer nivel de la percepción sutil del yo o ser, como una matriz individuada de discernimiento que se percata de sí misma y que no obstante también se percata de que ese yo, con mayúscula o Dios, es de algún modo diferente de lo que el alma se percibe a sí misma, siendo aquí, es donde el único pensamiento de separación es concebido en este punto realmente sutil, mucho antes de que los planetas de su universo surjan, mucho antes de que la multidimensionalidad de la creación surja al ser. Aquí ustedes existen, aquí solo hay un alma, una expresión única del espíritu único, en sí misma, la expresión única de aquel que eternamente es. Aquí la creatividad hace surgir el poder del pensamiento, y es desde el campo del pensamiento puro, pensamiento, que la creación comenzará ahora a brotar inmediatamente al ser. Y aquí en este sutil nivel, la gota de leche se ha separado aparentemente a sí misma, y ahora se percata, siente discernimiento de sí misma, en tanto que separada del cuerpo de la leche. Y por un momento, solo por un momento, hay puro gozo, porque todavía es el uno haciéndolo, a partir de la diversión, del puro juego, de la pura exuberancia de extenderse a sí mismo y a su infinito poder, sin cesar y sin limitaciones. Pues como ven, si Dios, quien se vuelve a ustedes, tuviera el pensamiento que dice, bien, ciertamente no me puedo separar a mí mismo de mí mismo, no puedo separar a mi yo o ser de mi yo o ser. Entonces eso sería una limitación. Y así el uno crea una gota de sí mismo, junto con la percepción de que ello, se percibe a sí mismo como separado de algo que ahora es, por primera vez, distinto, otro. Aquí empieza a germinar la conciencia egoica. Aquí se ha plantado la semilla para esa conciencia. Pero con esto solo hemos recorrido todavía un poco de la historia. Y así, el uno crea una gota de sí mismo, junto con la percepción de que ello, se percibe a sí mismo como separado de algo que ahora es, por primera vez, distinto, otro. Aquí empieza a germinar la conciencia egoica, aquí se ha plantado la semilla para esa conciencia. Pero con esto solo hemos recorrido todavía un poco de la historia. A medida que es soñado ese primer pensamiento de separación, nace una nueva energía. Aquello que ha sido puro gozo, que ha sido pura libertad, pura seguridad,
cambia ahora suavemente de forma. Podrían entenderlo como que una gota de leche dentro de la gota de leche parece separarse y tomar su propia energía. Y a eso le llamamos miedo. Aquí nace no ya la extensión, sino la contracción o la experiencia de la contracción. A medida que el miedo surge en el discernimiento, y ahora el río comienza a correr muy rápidamente a partir del miedo, a partir del primer comienzo del pensamiento que dice: estoy solo, estoy separado de mi Creador. Y no obstante, recuerda que en realidad se trata del Creador percibiendo al Creador y creando la percepción de que Dios está separado de Dios. Con ese pensamiento tiene lugar una explosión, algo similar al Big Bang, y no se dan cuenta de lo cerca que estaban. En el Big Bang de la conciencia, imagina de repente a esa gota de leche explotando en el espacio, que surge al ser con el pensamiento de la separación y convirtiéndose en un infinito despliegue a una cantidad de puntos, de pequeñas gotitas de leche, pequeñas gotas de conciencia, pequeñas chispas de divinidad, pequeñas partículas de luz. Para emplear otra analogía más tomada de nuestro ámbito de la ciencia, la onda de luz se ha convertido ahora en partículas de luz. ¿Cuándo y por qué? ¿Quién podría saber eso? Solo aquel que está dando lugar al nacimiento de sí mismo sabe. Y tú eres ese. A medida que estas partículas de luz se dispersan, lo hacen a través de las infinitas extensiones de la potencialidad pura del espíritu, que es luz, que es Dios. Y cada partícula posee exactamente el mismo potencial. De hecho, no podrías, por ejemplo, encontrar ninguna diferencia entre los puntos de luz, cualquiera que fueran, ninguna. Si fueran a medirlos, serían del mismo tamaño, aunque no tengan tamaño. Si midieran su frecuencia o vibración, todos tendrían la misma, puntos idénticos de luz, que ahora parecen cobrar existencia en diferentes puntos del espacio. Es decir, da la sensación de que mientras que son idénticos en cualidad y en sustancia, hay una ligera diferencia en el espacio que cada cual ocupa, como si tomaras dos lápices idénticos y pusieras uno a la izquierda de la mesa y otro a la derecha. Siguen siendo de la misma sustancia, pero ahora, en el vasto continuo del espacio, aquello que es idéntico está ocupando dos puntos del espacio, y cada uno tiene la perfecta libertad para reflejar la libertad perfecta del único Dios, como infinitos rayos de luz, que reflejan y reproducen ahora la perfección de la libertad de la potencialidad pura, que es la luz misma, la pura potencialidad para crear. Cada cual tiene dentro de sí mismo el pensamiento, el reconocimiento, es decir, la percepción de la separación. El miedo ha nacido. Estoy solo, no soy ese punto de luz de ahí. Soy solo yo mismo. Y mientras la energía del miedo continúa, la contracción, la condensación, el descenso continúan. Y ahora lo que ha estallado es la multitud, la multidimensionalidad infinita, que es la creación, salvo por una cosa. El universo físico todavía no ha sido concebido. El universo físico requiere del concepto del tiempo, pues la dimensión física solo existe en el tiempo. Y por tanto, he aquí donde comienzas a descubrir aquello que ha sido llamado, en su lenguaje, desde su lado de la valla, la jerarquía de seres angélicos, de mundos angélicos, simples puntos de luz, justo como ustedes, pero no en la experiencia del tiempo, ni en la condensación que llaman cuerpos físicos, y ni siquiera en los cuerpos astrales bajos, pues la multidimensionalidad de la creatividad es todavía una danza esplendorosa, con solo un ligero matiz de sensación de separación o de otredad o de miedo.
En esta multidimensionalidad que todavía está impregnada de la y es como la luz misma, la condensación continúa. Y sus científicos comienzan a acceder a esto, así que ya pueden ver cuántos escalones han eliminado. Pero entonces la luz comienza a condensarse en la partícula de materia. Y repito, la explosión tiene lugar en tanto que ese único, o podrían decir ese átomo único básico, o Adán, explota en el Big Bang. Y así la multitud de cuerpos planetarios, incluyendo el de su Sol central, en su diminuto universo, es concebida. Y el universo físico, del cual saben que forman parte como seres humanos, es vasto más allá de toda comprensión, y no obstante, es sólo como una diminuta mota de polvo. Y como una diminuta manchita de luz, flotando aparentemente libre, como una diminuta gota de leche que parece haberse separado a sí misma del cuerpo de la leche, vuestro universo físico parece flotar libremente sin percatarse de la multidimensionalidad de la radiante luz y espíritu y Dios, en el cual flota, y a partir del cual se le ha dado su propia existencia. Ustedes, por tanto, no están fuera del espíritu. Podrían decir que están amorosamente albergados, que toda su dimensión física por entero lo está en el centro del espíritu. A medida que continúa esta condensación, comienza aquello que llaman, o se les ha dicho que llamen, vida. Son establecidas las condiciones que surgen de aquello que sería, ¿qué? Pura casualidad. Para nada, surgen a partir de la potencialidad pura, del poder y de la inteligencia, perfectos para crear. Aunque esa creatividad esté ahora expresándose a sí misma más y más a partir del miedo y no del puro gozo. Es como dar una nota con una flauta y amortiguarla ligeramente, de modo que tenga una cualidad diferente. Pero sigue siendo pura energía, pues, ¿qué podría ser el miedo sino energía? Como el amor es energía, como es la compasión y la tristeza y la ira. ¿Lo ves? El miedo es simplemente una energía y nada más. En sí misma es perfectamente neutra, pues todos los eventos son neutros, y el miedo, siendo meramente una danza o un juego de la energía misma, debe ser un evento enteramente neutro, hasta que surja algo para percibirlo y experimentarlo de forma diferente. ¿Y qué es eso que surge? Ya que esa es una historia que no contribuye mucho a satisfacer nuestras necesidades. Nos las saltaremos y simplemente diremos esto: el nacimiento de la conciencia egoica. Y ahora el miedo se ha condensado para dar su forma final. No puede haber una condensación ulterior de aquella energía que se ha vuelto miedo, pues la conciencia egoica es conciencia llena de miedo. El ego es miedo, y no obstante, está hecho de poder puro, de pura potencialidad, creatividad ilimitada. Y ten por seguro que todos han experimentado el conocimiento de cómo de incesantemente creativa puede ser la mente egoica, pues sin cesar sabe cómo contemplar de inmediato a otro hermano o hermana, o cualquier evento del planeta, cualquier cosa, y así de rápido, en un parpadeo, en un espacio que ni siquiera requiere de consideración alguna. La conciencia egoica puede cambiar sus valores, puede cambiar sus percepciones para crear lo que quiera crear, y lo que quiere crear es aquello que hace que su existencia continúe. Es muy similar a lo que ocurre con sus cuerpos físicos cuando una célula se vuelve cancerosa y decide descontrolarse y actuar como si no dependiera de las leyes del cuerpo mismo que conservan la salud corporal. Y entonces comienza a hacer ¿qué? Comienza a crear células semejantes a ella misma. El cáncer es meramente una percepción errónea que corre descontrolada en el nivel del cuerpo, pensando por sí misma, creando su propia imagen más que extendiendo la imagen, por así decirlo, del creador,
viviendo fuera de la armonía con la mente única que crea un gozo radiante, y por ninguna otra razón que no sea la de extender lo bueno, lo santo y lo bello. Y no obstante, Dios no crea limitación, no retira la creatividad del poder del ego. Más bien, como Dios es amor, todo poder del cielo y de la tierra está disponible y accesible para la conciencia egoica. Así es que, ¿qué es la conciencia egoica? Todos saben lo que es sentirse absolutamente seguros de que están separados y solos, de que deben contar con su propio proceso de pensamiento y que nadie más allá, y no solo más allá de la frontera de su cuerpo o piel, sino nadie más allá de su único contraído sentido del yo, tiene ninguna conexión con ustedes, la que sea, y a nadie le importa. Estoy solo, estoy separado. ¿Cómo me las voy a apañar? Tengo que encontrar mi propio camino. Tengo que averiguar cómo funciona este mundo. Tengo que hacerlo real por mi cuenta. El miedo ha tomado su forma final. Ahora bien, hay un completo olvido de Dios, de aquel, del espíritu e incluso del alma. El cuerpo representa un nivel de vibración que, aún así, es bastante inteligente, es muy inteligente. Es como una matriz de energía, el pensamiento mismo de condensación, en la forma humana, a partir del cual se siguen creando las formas, y se siguen creando y se siguen creando. Y has hecho eso por tu cuenta un número infinito de veces. El cuerpo es la representación del ego, pues advierte que estás en tu silla y estás muy seguro de que no eres la pared que hay al lado. Mientras te encuentras donde estás en tu silla, tu conciencia, tu discernimiento, parece decirte que tú eres el que escucha y no el que habla, que tú no fuiste quien se sentó en una silla e hizo que Yeshua, Ben Yosef y un cierto linaje de vibración de la conciencia radiara pensamientos a través de la matriz del cuerpo-mente, que suele ser exclusivamente propiedad de alguien llamado John Mark. Tú no eres ese. No yo. No podría hacerlo aunque quisiera. Eso debe hacer que John Mark sea especial. Y ciertamente eso convierte a Yeshua en alguien muy especial. Pues yo soy solo este amasijo de polvo, este cuerpo-mente separado, sentado en mi silla o en el suelo o en un sofá, escuchando una grabación llena de palabras que vibran con un cierto sentido y crean ciertas imágenes y comprensiones en mi mente, pero están siendo colocadas dentro de mí, y yo no soy ese. Eso es la conciencia egoica. Yo no soy ese. Yo no soy Dios. Yo no soy puro espíritu. Yo no soy pura alma. Yo soy esta cosa que se sienta en esta silla ahora. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón, pues eres eso. Eso y mucho más. Así que la mente egoica es aquello que crea la percepción separada de que solo es una diminuta rebanada del pastel. Crea una ilusión, una distorsión en la conciencia misma, como un pequeño parpadeo en una pantalla de radar, que crea solo un pequeño parpadeo que le dice a quien mire la pantalla que ahí hay alguna cosa. Yo estoy separado, estoy solo, no puedo pensar con la mente de Dios, no puedo experimentar la conciencia unitaria, no puedo ser como Yeshua es. No, yo no. Yo soy demasiado pequeño y débil. Oh, no soy aún competente. Quizás algún día. Pero mientras todo el rato tú eres aquel. Y por el poder de aquel tienes el potencial de tener el pensamiento que dice: no podría ser nunca como Yeshua. Realmente soy demasiado pequeño y demasiado frágil y demasiado débil y demasiado estúpido. Oh, la conciencia crística puede ser que esté ahí para alguien más, pero no para mí. Todo el santo rato ese mismo pensamiento debe emplear el poder de aquel, pues ese poder es la vida, ese poder es ser puro, ese poder es el mundo real, ese poder es la única cosa que existe y punto.
Por el poder de aquel has soñado el pensamiento del yo separado. Por el poder de aquel, cuando tú lo decidas, despertarás del pensamiento de la conciencia egoica. Ahora bien, ¿por qué es todo esto tan importante? Ustedes existen en la forma, están sentados en una silla, reconocen el espacio y el volumen de un cuerpo humano, reconocen los pensamientos particulares que identifican como suyos, tienen una historia para ese cuerpo-mente que surgió. Y bien, vamos a afrontarla mientras experimentas el cuerpo-mente. Este emergió del deseo sexual entre dos seres llamados padres que se unieron. Entonces una pequeña cosa serpenteó, abriéndose camino para tocar a otra cosa, y un estallido de luz y una chispa pura de pura alma tomó la decisión, intencionadamente, de volverse alguien obsesionado o identificado con una forma física y de volverse una forma física. Así pues, la fuente de tu ser como ser corporal fue aquel buen rato en alguna noche de sábado, y eso por supuesto si es que tuviste suerte, si es que ambos padres desearon conscientemente emplear el cuerpo como un mecanismo de comunicación para enseñar solo amor y se dieron el uno al otro, y luego aceptaron a esa pequeña chispa de luz que tan solo estaba empezando a concebir otro cuerpo, e invitaron claramente a otra alma a venir y morar con ellos, como maestro y como amigo, como hermano o hermana. Desafortunadamente, eso es aún raro en tu planeta. Esta es la matriz en la que han descendido una y otra vez, a medida que han venido a enseñarse a ustedes mismos, que meramente son un individuo separado, solitario, fracasado y débil. En la muerte del cuerpo se han encontrado ustedes mismos como alma y se han asustado del esplendor de su propia luz, porque esa luz no es lo mismo que su propia interpretación de ustedes mismos, la que han aprendido acerca de ustedes mismos. El miedo provoca condensación, contracción, caída, y aquello en lo que caes es la matriz de energía que mejor resuene con tu propia percepción y creencia sobre ti mismo. Y la creencia no es solo pensamiento, es una cualidad de vibración, y caes, insisto, en un campo de energía, en un sueño, en un universo físico, en un marco temporal, en una estructura familiar que resuena y vibra con la manera en que has aprendido a percibirte a ti mismo o a ti misma. Pero todo el rato eres aquel, radiante, perfectamente libre, empleando el mismísimo poder de Dios para crear y creer en un sueño de pequeñez, debilidad, separación, soledad. Ahora mismo, a medida que escuchas estas palabras, ahora, eso es lo que estás haciendo. Estás eligiendo cómo vas a concebirte a ti mismo. Y el modo en que te concibas se verá reflejado en el mundo que ves, en las experiencias que se manifiestan en tu propio universo particular de conciencia. Si supieras que eres ilimitado, nunca más tendrías miedo de la creación de monedas de oro. Nunca creerías que debes vivir en la carencia, pero durante la mayor parte del tiempo todavía estás aferrándote a la creencia de que eres ese pequeño pensamiento de separación llamado mente egoica, luchando todavía por encontrar a Dios, no reconociendo que es con el mismísimo poder de la presencia de Dios con lo cual creas la percepción que tienes de ti mismo. Así pues, ahí estás, sentado en tu silla o sobre el suelo o en tu sofá, y tú eres aquel, el único. Tú estás en la forma, es decir, que has creado una percepción de ti mismo que incluye la experiencia de ser un cuerpo, mente, que a todo esto está separado de todos los demás cuerpos, está separado de una piedra. Obviamente, puedes mirar por tu ventana y asegurar que ese punto donde está el cuerpo con el que tú te identificas es un punto espacial diferente del de cualquier otro objeto.
Eso es lo que este mundo es. Este universo es el intento de crear un reflejo que te convenza de que el primer pensamiento temeroso de separación es la verdad acerca de quien tú eres. Sin darte cuenta estás empleando o has estado empleando tu universo físico para que te refleje constantemente lo que la verdad tendría que ser, que tú estás separado de toda la creación. Este mundo no es nada más que el reflejo de ese pensamiento, y no obstante incluso aquí, aquel impregna todas las cosas, y la comprensión y la constatación de tu ser, de ti mismo, como siendo aquel, está más cerca de ti que tu propia respiración, simplemente a una decisión de distancia. Aquí hay una gran riqueza que no se encuentra en ninguna otra dimensión, la riqueza de los dramas de la separación, de buscar y buscar y buscar y buscar. Y bien, ya he leído el curso de milagros una vez y no parecía funcionar. Lo leeré de nuevo. Oh, no funcionó. Bien, probaré ahora con esta forma de meditación. Ay, no, eso no funcionó. Quizás pruebe con el budismo. No, tampoco funcionó. Probaré con el cristianismo. No funciona. Bueno, probaré con las drogas. Eso sí funcionará. Esta misma energía de la búsqueda es la energía egoica, pues solo el ego puede buscar. El espíritu puro solo puede extender, y hay una enorme diferencia. La conciencia egoica, como bien sabes, se representa a sí misma a través de las relaciones especiales. Tienes una relación especial con tu empleador, tienes una relación especial con tu esposa, marido, amante, automóvil, barco. Y el mundo trabaja en equipo con tu necesidad de especialismo. Oh, sí, claro, mira este automóvil. ¿No es sexy? ¿O te vas a sentir tan bien con él? Así pues, buscas crear los medios para poseer ese cierto vehículo. Oh, si tan solo tuviera esa persona como esposa o esposo. Oh, vamos a por ella, seduciéndola. Actuaré como si yo fuera algo distinto de mí, pobre, insignificante y solitario yo. De modo que piensen que soy magnífico. Voy a pavonearme. Y así sigue que te sigue. El mundo es el reflejo de la creencia en la necesidad de relaciones especiales. Y la inquietud que sientes es la de esa búsqueda. Esa inquietud que sientes en la mente y que crea las ondas de inquietud en los fluidos y en las energías sutiles que están contenidas dentro del cuerpo y que componen la ilusión del cuerpo. La inquietud de la respiración, la tensión en los músculos, la soledad cuando tu cabeza descansa sobre la almohada por la noche, pues crees que eres ese cuerpo-mente separado y solo y apartado de todos los demás. Y la infinita, la eterna corriente de comunicación que tiene lugar a través de la creación, sin obstrucciones, se pierde de tu discernimiento. Y no obstante, así de cerquita estás. Solo se requiere un pensamiento para cambiar el impulso en una nueva dirección. Descansar tu cabeza sobre la almohada y decir: no soy solo este cuerpo-mente, soy aquel, el uno puro, ilimitado e inmaculado. Estoy en comunicación con cada piedra y cada árbol, y cada marco temporal que jamás haya existido. Y así, cuando comienzas a tener ese pensamiento, puede parecer algo completamente loco, pues has estado en el otro lado de la valla, contemplando la realidad desde una cierta perspectiva que viene como anillo al dedo. Pero que aún así, eso no la convierte en la correcta ni en la verdadera. La locura les parece cordura a quienes están locos. Así es como son las cosas. Pero el final de toda búsqueda tiene lugar cuando te atreves a albergar en la mente un pensamiento diferente. Y ya lo habéis escuchado muchas veces decir a mi querido hermano, o a través de mis otros muchos canales, o a través de un curso de milagros. Solo el amor es real,
No eres el cuerpo. Yo y mi Padre somos uno. Estoy despierto y camino por este planeta como Cristo. Elijo el amor por encima del miedo. ¿Qué significa esto? El amor es espíritu puro. El miedo es contracción, densidad, percepción falsa, conciencia egoica. Cuando eliges amor por encima del miedo, debes decidirte a no responder de acuerdo al impulso de la conciencia egoica. Debes decidirte a vivir como si no fueras el ego. Y de esta manera, lo que ha sido formado se transforma, brindando aquello que impregna y se extiende más allá de lo que ha sido formado, transformado. Requiere, por tanto, que comiences por aceptar aquello que es verdad siempre. Sois el canto del pájaro, sois el esplendor y la calidez del sol cuando roza la piel. Sois la piel, sois el discernimiento de esa calidez, sois el pensador del pensamiento, sois el pensamiento, sois el acto. Eres el espacio del cual emerge todo pensamiento, eres el viento de los árboles, eres la vastedad del espacio, eres aquel que es eterno, eres quien es lo suficientemente audaz como para soñar el sueño de separación, sin perder jamás la perfecta unidad. Y eres la única, la pequeña gota de leche experimentando el recuerdo de lo divino, de lo real, de la verdad, del uno. Tu viaje no es en solitario. E incluso ahora estás perfectamente despierto, pues solo alguien despierto podría atreverse a crear la gran inventiva y la creatividad, a través de la cual tú, como una chispa de Dios, te vuelves cada vez más consciente de tu yo o ser, Dios zambulléndose en Dios. Dios descubriendo a Dios, qué delicia de juego. Y ahora entonces comenzamos a dejar que el secreto salga de la chistera. La separación no se debió a tu pecado. La separación no se debió a que algo terrible fuera mal. La separación era solo otra forma de la danza de la creación misma, quizás llevada a un extremo, pues Dios busca los límites de lo que es ilimitado. Has estado jugando al juego del escondite. Eres aquel con los ojos cerrados, inclinado en el tronco de un árbol, que está contando mientras que los fragmentos de tu yo corren a esconderse. Y eres aquel que ha salido a descubrir aquellos fragmentos y que está en el proceso de hacer eso. Eres aquel que se ha convertido en los muchos y que entonces ha esperado a ser descubierto por aquel. Eres el alma esperando a ser tocada por la gracia. Eres el uno separado que se esconde en la oscuridad temblando y que no obstante quiere que la luz le encuentre. ¿Por qué no comenzar ahora en este mismo momento sentándote en calma, como Cristo, durante 5 minutos y decirle a aquel que está viniendo ahora desde el tronco del árbol: he hecho un trabajo muy bueno escondiéndome, pero sabes, creo que sería una gran delicia ser encontrado. Encuéntrame, querido Padre, tócame con tu gracia, y como yo soy tú, me decidiré a recibirla. Y en ese momento elijo, por tanto, recordar que soy aquel que ha buscado y que ha encontrado. Soy aquel que ha permanecido perfectamente inmutable para siempre. Y soy aquel que se ha percibido a sí mismo como habiendo cambiado, como habiendo pecado y habiéndose separado de sí mismo. Elijo, pues, reunir las dos partes de mi ser y seré un cuerpo-mente en este planeta, danzando, cantando y jugando y creando lo bueno, lo santo y lo bello. Y ahora abriré esa parte de mi mente que puede pensar de maneras ilimitadas, que se atreve a soñar el sueño imposible. Soy aquel que permite que Dios viva en mí ahora. Yo y mi Padre somos uno.
Soy la gota de leche que de nuevo se deposita en la plenitud del vaso en el cual mi Padre mora como leche. Y cuando camine con este cuerpo sobre esta tierra y sienta el rocío de la niebla sobre mi piel, diré para mis adentros: ah, sí, es muy bueno, pues yo soy aquel que tiene el poder de crear este cuerpo, el poder de crear el rocío de la niebla misma. Y la niebla y el rocío en torno a mí son como la presencia de mi Padre, en la que mi alma se recuesta. Este mundo ya no es una carga. Este mundo de espacio y tiempo ya no es algo de lo que tenga que escaparme. Ni siquiera la enfermedad y el malestar me limitan. Pues donde quiera que yo esté, soy la presencia del amor. Y en este momento brindo amor y bendiciones al mundo que veo. Y con esto Dios recuerda a Dios. Solo Dios existe. ¿Por qué temer si el amor está aquí? Y solo hay amor o miedo. Dios es. Amén. Lección 5. Todo lo que piensas, ves y todo lo que haces no es sino el resultado de aquello, no es el resultado de aquello que llega a ti, sino más bien de aquello que viene de ti. El mundo que percibes no tiene otra causa que no sea tú mismo. Por eso siempre es cierto que la libertad está más cerca de ti que tu propia respiración. Esa libertad es la realidad de tu ser. Esa libertad es aquello que se comprende o se constata sin esfuerzo. La libertad se comprende cuando te decides a aceptar la verdad que siempre es verdad. Yo y mi Padre somos uno. Yo soy el que soy. Eres conciencia, eres discernimiento, eres aquello que da testimonio, que experimenta, que rinde homenaje a lo único que Dios ha creado, Cristo. Y Cristo significa el ungido. Ha sido elegido desde antes del comienzo de todos los mundos, con aquello que el Padre es, discernimiento, pura inteligencia. Ha sido ungido con la capacidad de elegir lo que deseas percibir, y de este modo, imbuido del poder de crear, moras libremente en cada momento. Esta libertad es algo totalmente carente de obstrucciones e inmutable para siempre. Es en tu libertad que piensas lo que piensas, ves lo que ves, sientes lo que sientes, incluso en tu realidad tridimensional. En cualquier momento eres perfectamente libre para ver la radiante belleza del mundo real que lo impregna todo, e incluso tu propia conciencia, así como también eres libre para ver miedo. Vamos a hablar hoy sobre esta vida singular que estás viviendo ahora. En el momento anterior a tu encarnación, estabas existiendo, morando con un perfecto y claro discernimiento en un estado, cualidad o dimensión de conciencia. Ahora bien, es cierto que incluso eso fue el resultado de ciertas elecciones hechas en el pasado. Pero, insisto, en esta hora deseamos hablar solo de esta encarnación. Deja que se marche todo aquello a lo que la mente se aferra. Permite que las cosas que quizá necesiten ser hechas se queden por un tiempo en una estantería, por decirlo de alguna manera. Imagina que habitas sin un cuerpo físico y que no obstante tienes discernimiento. Esto no debería ser difícil, ya que lo haces cada noche mientras duermes. Lo haces cuando sueñas despierto. Sucede a veces cuando haces el amor, cuando miras la televisión.
De hecho, todos y cada uno de ustedes experimentan esa cualidad de discernimiento varias veces al día y todos los días, cuando se olvidan de ustedes mismos, es decir, cuando se olvidan de su existencia encarnada. La diferencia está en que, en tu mundo, tú entras en razón, recuperas el sentido, es decir, vuelves a tus sentidos, es decir, vuelves a la existencia encarnada. Imagina, no obstante, un estado en el que simplemente no hay forma física y en el que habitas como conciencia, en sí misma. O si tienes discernimiento, o si tienes forma, pero esa forma de energía no se ha condensado en la tercera dimensión. Tienes amigos, es decir, otras conciencias con las que estás en comunicación perfecta para la gran mayoría de ustedes, y de hecho podríamos decir aquí, para todos los que están escuchando esto, están lo suficientemente evolucionados como para haber entrado en esta vida tuya, la de ahora, desde un estado de conciencia que es bastante pacífico, bastante gozoso. La comunicación con aquellos que llamaríamos amigos no está rota, es constante, es respetuosa, es amorosa, es libre. A medida que te relajas y escuchas esta simple descripción, ¿qué color o colores comienzan a venir a tu mente? Obsérvalos, préstales atención. ¿Qué imágenes parecen afluir fugazmente por la mente? Fíjate en ellas, préstale un momento de atención, pues recuerda una antigua verdad que una vez se te dio. No puedes imaginar aquello que no hayas experimentado, pues la imaginación es una representación o dibujo en la mente consciente. Esa representación debe proceder de algo. La mente, como sabes, solo puede representar aquello que existe o ha existido. Entonces puede, por supuesto, encontrar a veces la manera de volver a introducirlo en la experiencia tridimensional, pero eso no significa que sea nuevo. Mientras estaban habitando en ese estado, estaban en relación. La mayoría de ustedes era multidimensionalmente consciente, es decir, que aún tenían un color o un nivel de energía predominante. Eran conscientes de que estaban rodeados en todo momento por otras dimensiones. Muchos de ustedes se comunicaban multidimensionalmente tanto con aquello que podría ser considerado de una frecuencia más elevada, como con aquello que se podría considerar de frecuencia más baja. Muchos de ustedes se comunicaban con seres que estaban encarnados en el ámbito tridimensional. Ahora bien, hubo un momento, para todos y cada uno de ustedes, en el cual se tomó la decisión, dentro de su conciencia, dentro de su mente, de que las condiciones eran las apropiadas para encarnar de nuevo. Hay muchos factores que atraen al alma a condensarse una vez más en la forma física, pero el principal de todos ellos es la percepción y la consideración de que todavía hay algo por hacer, de que hay alguna lección que no puede ser comprendida, salvo en el dominio físico, de que hay ciertamente un propósito que ustedes, como alma, todavía desearían poder llevar a cabo. Es muy cierto que algunos de ustedes han encarnado porque sentían compasión, es decir, que contemplaron el ámbito tridimensional y vieron sufrimiento y anhelaron llevar luz a esta dimensión en la que ahora se encuentran. Y no obstante, incluso esto deriva del razonamiento o de la percepción de que tú tienes que hacer algo para corregir lo que está sucediendo. Muchos de ustedes todavía son conscientes de que esa es la percepción que los controla, los gobierna. Cuando contemplan su mundo, cuando contemplan a sus hermanos y hermanas, existe esa compulsión
esa necesidad de involucrarse, de arreglar. Existe en muchos de ustedes la creencia de que si no emprenden ninguna acción, entonces de algún modo, ustedes serán menospreciados. Así que su sentido de la identidad del ser está atrapado en la contemplación de su mundo, en el juicio acerca de lo que está bien o está mal, en las opiniones sobre lo que debería hacerse, y por tanto en tratar de persuadir a los demás para hacerlo a su manera. Así que ahí están. Eres espíritu y además eres un alma. Estás teniendo una experiencia relacional y eres perfectamente consciente. El tiempo prácticamente no existe allá donde estás, pues el tiempo es una experiencia única y peculiar que está sobre todo vinculado con la materia o con el cuerpo. Tú habitas en un estado sin tiempo. Mientras consideres las condiciones, también te percatarás de tu conexión con almas que has conocido antes, que actualmente están encarnadas en el plano físico. Eres consciente de esa cualidad, puedes sentirla. Es la cualidad de una resonancia de sus conciencias con la tuya, es decir, con las lecciones que están anhelando aprender. En la mente se tomó pues una decisión que no te fue impuesta en absoluto. De hecho, me gustaría comentarte que la decisión de encarnar no fue nunca necesaria, que no era necesario tomarla, es decir, que no se te obligó a venir a esta dimensión por ninguna fuerza que se encuentre fuera de ti. ¿Significa esto que cometiste un error? En absoluto. No puede haber ningún error en toda la creación. A medida que comienzas a descender, lo que significa a hacer que tu atención reduzca la vibración de tu conciencia, a medida que comienzas a encarnar, no es que te fueras a ningún lado, sino que meramente, podríamos decir, giraste tu termostato, tu regulador, de modo que la cualidad de tu conciencia, de tu esencia, de tu alma, comenzara a vibrar a una frecuencia que resonara con la del plano tridimensional. Tu atención, tu enfoque, tu deseo comenzó a estar cada vez más enfocado en un único y particular conjunto de circunstancias. Estas circunstancias son la red de relación creada por los padres, creada por el medio cultural en el que viven, la cualidad de la conciencia, y siendo ese campo de energía, por así decirlo, como un vórtice que gira por sí mismo y un vórtice que gira dentro de otro vórtice giratorio más amplio llamado el mundo. Y desde tu lugar de percepción el mundo no es sólido en absoluto, es solo otra dimensión de vibración y eso es todo, con sus propios parámetros peculiares. Y así tú como alma, tú como conciencia individuada, comenzaste a descender a la encarnación. Esto no puede tener lugar antes del momento de la concepción en el útero de tu madre. Normalmente es en este punto de la concepción en el que tú como alma te involucras en el mismísimo acto por el cual tiene lugar dicha concepción. Y una nueva forma de vida comienza a desarrollarse dentro del útero. En ese momento hay un destello, algo que podría llamar un salto cuántico, y tu atención se vuelve algo que está casi enteramente concentrado en, identificado con, la particular cualidad de la energía que es ese nuevo nacimiento en una forma física. Has entrado en un cuerpo, como dirían, y entrar en un cuerpo simplemente significa que has centrado tu atención fuera de todas las demás dimensiones y pasas a afrontar, por así decirlo, esos parámetros únicos y particulares, a veces muy peculiares, que implica esa forma física. ¿Y de qué está hecha esa forma física? ¿Materia inerte? Para nada. Es, en sí misma, una red de relaciones creada por los patrones particulares
vibratorios de la madre y el padre. Por tanto, en cuanto entras en este mundo, las primerísimas relaciones con las que te encuentras son con el padre y con la madre, y los conoces y los sientes de forma íntima. Pues ahora estás identificado con una forma física que crece y que por sí misma está creciendo a partir de como una ola que surge de un particular océano. Está creciendo a partir de la matriz de las energías que componen al padre y a la madre. Aquí es donde tu lucha comienza, tu lucha por crearte a ti mismo en el mundo. Comienza la lucha por encontrarte a ti mismo. Para la mayoría de ustedes este proceso por el que la atención pasa a estar dirigida hacia la dimensión física desde un centro diferente de conciencia, para la mayoría, este destello, este salto cuántico, este giro de la atención, fue algo tan dramático y requirió de un impacto tal que comenzaste a olvidarte de tu conexión con el espíritu, de tu comprensión de que eres un alma, conciencia pura. Comenzaste a perder el discernimiento de tu libertad. Podríamos llamarlo volverse inconsciente o caer dormido.